Mi nuera me pidió 4 horas. Luego desapareció durante 5 años. Dejó a sus 2 hijos pequeños en mi puerta y nunca miró atrás. Ahora está parada en un tribunal llorando lágrimas de cocodrilo, acusándome de secuestrar a los mismos niños que ella desechó. Sus abogados creen que tienen un caso ganador construido sobre mentiras, pero lo que no saben es que mi hijo, su difunto esposo, vio venir esto antes de morir. Y me dejó una última cosa, un pequeño sobre marrón. Cuando se lo entregué al juez, él miró su contenido, luego me miró a mí y me hizo una sola pregunta. ¿Ellos lo saben? Le dije la verdad. Todavía no. Antes de contarles qué había dentro de ese sobre, déjenme saber desde dónde nos están viendo en los comentarios de abajo. Y por favor, denle me gusta. Y suscríbanse si creen que la verdad siempre encuentra su camino. Todo comenzó con el sonido de unos neumáticos chirriando contra el asfalto de mi tranquila calle en las afueras. Yo estaba en la cocina limpiando la mesada, cuando el chillido de la goma me hizo levantar la vista. Era el sedán de Daniela, estacionado a medias sobre mi jardín, como si el borde de la acera fuera una sugerencia para la que no tenía tiempo. Antes de que el motor se apagara, ella ya estaba fuera del lado del conductor, abriendo la puerta trasera con una energía frenética que me puso los nervios de punta. Sacó a mis 2 nietos, Mateo, que tenía 7 años, y Lucas, de solo 5. Todavía estaban abrochados en sus sillas de seguridad, parpadeando ante la fuerte luz de la tarde, con el cabello revuelto por el sueño. Ella los hizo marchar por el sendero de entrada, una mujer con una misión. «Roberto, gracias a Dios que estás en casa», dijo con voz de un susurro tenso. Estaba vestida para una oficina, con un saco que le quedaba una talla demasiado ajustado y tacones que se hundían en mi césped. Siento muchísimo hacer esto, pero tengo una entrevista milagrosa, una oportunidad única en la vida. Solo necesito que los cuides unas horas. 4 horas como máximo. Estaré de vuelta antes de la cena, lo juro. Me quedé allí, sosteniendo un trapo de cocina húmedo, mi mente luchando por entender. Los chicos me miraron con ojos grandes e inciertos. Mateo, siempre el más serio, agarraba la correa de su pequeña mochila como si fuera un salvavidas. Lucas se escondía detrás de las piernas de su hermano mayor. Una posición familiar para él cada vez que la energía caótica de Daniela llenaba una habitación. «Daniela, baja la velocidad», dije con voz tranquila, un contrapunto deliberado a su pánico. ¿De qué se trata todo esto? ¿Una entrevista para qué? Es un puesto de gestión corporativa, tartamudeó, evitando mi mirada. Es perfecto. La paga es increíble. Cambiaría todo para mí y para los niños. Pero es en la gran ciudad, y es ahora mismo. La niñera canceló en el último minuto. Una pesadilla total. Miré de su rostro enrojecido a las caras pálidas y ansiosas de mis nietos. Algo se sentía mal. Era un presentimiento al que me había acostumbrado a lo largo de los años. Un zumbido bajo de desconfianza cada vez que Daniela presentaba una historia que era un poco demasiado perfecta, un poco demasiado dramática. A Miguel no le hubiera gustado esto, Daniela, dije suavemente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, pesadas con el recuerdo de mi hijo. Habían pasado 2 años desde el accidente. 2 años desde que su presencia constante había sido borrada de nuestras vidas, dejando un vacío que Daniela parecía decidida a llenar con caos. Su rostro se endureció por una fracción de segundo. Un destello de molestia antes de que la máscara de desesperación volviera a su lugar. Miguel hubiera querido que yo tomara esta oportunidad, replicó con voz aguda. Él querría lo mejor para sus hijos. Me empujó una bolsa de supermercado a las manos. Estaba llena de bocadillos baratos, una bolsa de papas fritas, algunas galletas y 2 cajas de jugo. Ya almorzaron. Esto debería mantenerlos bien. Tengo que irme, ya voy tarde. Se agachó, dándole a cada niño un rápido beso teatral en la cabeza. Fue un gesto que parecía más una actuación para mi beneficio que un acto genuino de afecto. «Pórtense bien con el abuelo», chirrió.
Mami volverá pronto. Y con eso, se dio la vuelta y prácticamente corrió de regreso a su auto. No miró atrás. La puerta del auto se cerró de golpe. El motor rugió cobrando vida y ella aceleró, dejando un parche de césped destrozado donde habían estado sus neumáticos. Me quedé en el porche con la endeble bolsa de plástico en la mano y miré hasta que su auto desapareció en la esquina. El silencio que dejó atrás fue ensordecedor. Miré a Mateo y a Lucas, dos niños pequeños que acababan de ver a su madre desvanecerse en una nube de polvo y excusas. Bueno, dije, forzando una calidez en mi voz que no sentía. ¿Qué tal si vemos si el abuelo todavía recuerda cómo hacer sándwiches de queso a la plancha? Mateo solo asintió, con los ojos todavía fijos en la calle vacía. Lucas finalmente se asomó desde detrás de él y susurró, del tipo crujiente. Logré una pequeña sonrisa, los más crujientes. El viejo reloj de pie en el pasillo, el favorito de mi esposa Elena, comenzó a sentirse menos como un reloj y más como un juez. Cada tic pesado marcaba otro minuto de la ausencia de Daniela. Las 4 de la tarde llegaron y pasaron, luego las 5. A las 5:30, con el sol comenzando a proyectar largas sombras a través del piso de la sala, comencé a llamar a su teléfono. La primera llamada fue directo al buzón de voz. Hola, te has comunicado con Daniela. Deja un mensaje. La alegría en su voz grabada se sentía como una burla. Dejé un mensaje simple. Daniela, soy Roberto. Son más de las 5. Llámame. Traté de mantener las cosas normales para los niños. Construimos una ciudad enorme con los viejos bloques de Lego de Miguel en la alfombra de la sala. Vi a mi hijo en la forma en que Mateo clasificaba meticulosamente los colores y en la forma en que Lucas tarareaba para sí mismo mientras unía las piezas. Por un momento, la ansiedad disminuyó, reemplazada por una ola de nostalgia agridulce. Estos niños eran todo lo que me quedaba de él. A las 6:30 hice la cena, macarrones con queso de caja y judías verdes de lata. No era mi comida habitual, pero era lo que los niños querían. Comieron en silencio en la gran mesa del comedor donde mi propio hijo había hecho una vez su tarea. Después de la cena, llamé a Daniela de nuevo. Buzón de voz. Esta vez no dejé mensaje. Un nudo frío se estaba formando en la boca de mi estómago. Mientras recogía los platos, Lucas comenzó a llorar. Empezó como un gemido suave y creció hasta convertirse en un llanto total. «Quiero a mi mami», gritó, su pequeño cuerpo temblando. Me arrodillé a su lado, con el corazón doliéndome. Lo abracé, sintiendo sus lágrimas empapar mi camisa. «Está bien, mijo, está bien». Mateo estaba de pie junto a la puerta mirándonos con una expresión que era demasiado madura para un niño de 7 años. «Mamá se va mucho», dijo, con voz plana y práctica. Las palabras me golpearon más fuerte que un golpe físico. Esto no era una emergencia de una sola vez. Esto era un patrón de abandono que estos niños pequeños ya habían aprendido a esperar. Miré a Mateo, a la estoica resignación en sus ojos, y mi ansiedad comenzó a cuajarse en una ira lenta y ardiente. Acosté a ambos niños en la cama de la vieja habitación de Miguel. Dejé la luz del pasillo encendida y la puerta entreabierta tal como solía hacer por él. Me senté en la sala en la oscuridad, la ciudad de Lego siendo una silueta caótica en el suelo. Miré el reloj. Las 8, las 9, las 10. Cada hora se sentía como una traición. La promesa de 4 horas había sido una mentira, una herramienta para conseguir lo que ella quería, escapar de su responsabilidad. La pregunta ya no era cuándo volvería. La pregunta, la que resonaba en la casa silenciosa, era si volvería en absoluto. Miré el teléfono en mi mano, mi pulgar flotando sobre el número de emergencias. ¿Qué diría siquiera? Mi nuera llega tarde. Sonaba tan trivial, pero sabía con una certeza que me helaba hasta los huesos, que era cualquier cosa menos eso. Estaba parado al borde de un precipicio, y el suelo se estaba desmoronando bajo mis pies.
No dormí esa noche. Me senté en mi sillón, viendo las franjas de luz de luna moverse por el piso, escuchando la respiración tranquila de mis nietos desde el final del pasillo. Cada crujido de la vieja casa, cada auto que pasaba enviaba una sacudida de falsa esperanza a través de mí. Pero la entrada permaneció vacía. El teléfono permaneció en silencio. En algún momento antes del amanecer, debí haberme quedado dormido porque me despertó el zumbido de mi teléfono en la mesa auxiliar. Mi corazón dio un vuelco. Lo agarré, mis manos torpes con una mezcla de esperanza y pavor. Era un mensaje de texto, de un número que no reconocía. Mis manos temblaban ligeramente mientras lo abría. Solo había 9 palabras en la pantalla. Están mejor contigo. No me busques. Leí el mensaje 1, 2, una tercera vez. Las palabras no cambiaron. Eran simples, concisas y absolutamente devastadoras. No había disculpa ni explicación, solo un corte frío y limpio de los lazos. Era la confirmación final y brutal de lo que había sospechado toda la noche. Ella no iba a volver. Esto no era una crisis temporal, era una renuncia permanente. Una ola de furia me invadió tan intensa que hizo que se me nublara la vista. Quería estrellar el teléfono contra la pared. Quería gritar. Quería encontrarla y obligarla a mirar a los ojos de los niños que acababa de descartar como un mueble viejo. Pero luego miré hacia el pasillo, hacia la habitación donde Mateo y Lucas dormían. Podía escuchar a Lucas murmurando en sueños. Pensé en sus rostros tan llenos de confianza y vulnerabilidad. Mi ira no desapareció, pero cambió. Se enfrió, se endureció y se transformó en algo más. Determinación. Miré de nuevo la pantalla a las 9 palabras que acababan de detonar nuestras vidas. Ella había trazado su línea en la arena. Se había alejado y cerrado la puerta detrás de ella. Así que yo trazaría mi propia línea. Yo construiría mi propia puerta. Mi pulgar se movió sobre la pantalla. Flotó por un momento sobre una confesión y una maldición. Luego presioné borrar. Una pequeña ventana emergente preguntó si estaba seguro. Lo estaba. Luego fui a mis contactos, encontré el número desconocido y presioné bloquear. Fue un acto silencioso de desafío en la tenue luz del amanecer. No buscaría a un fantasma. No rogaría por una madre que no quería a sus propios hijos. Construiría una fortaleza para los 2 niños pequeños que dormían al final del pasillo. Un lugar de seguridad, estabilidad y amor. Y lo haría impenetrable. La guerra había sido declarada no con un grito, sino con un clic digital silencioso. Y en la quietud de mi hogar acepté los términos. La lucha por mis nietos había comenzado. Mi vieja vida, la que se medía en indicadores bursátiles e informes trimestrales, había terminado. La nueva se medía en unidades más pequeñas y caóticas. La frenética carrera matutina para encontrar un par de calcetines iguales. La temperatura precisa para un sándwich de queso, la cantidad de chequeos antimonstruos debajo de la cama de Lucas, antes de que pudiera dormirse. Yo era un analista de inversiones jubilado, un hombre que había navegado el complejo mundo de las finanzas con lógica y precisión. Ahora estaba navegando un mundo de rodillas raspadas, reuniones de padres y maestros, y el dolor sin fondo de 2 niños pequeños. Los días se convirtieron en un borrón de rutina. Despertar, hacer el desayuno, preparar almuerzos, llevarlos a la escuela. Luego, unas horas de silencio donde lavaba la ropa, hacía las compras e intentaba poner orden en el caos. Luego recogerlos de la escuela, la tarea, la cena, la hora del baño y finalmente la frágil paz de la hora de dormir. Era implacable. Era agotador. Y era el trabajo más importante que había hecho en mi vida. Las noches eran lo más difícil. Ahí es cuando salían los fantasmas. Las pesadillas de Lucas eran un terror frecuente. Se despertaba gritando, su pequeño cuerpo empapado en sudor, convencido de que una sombra en la esquina era su madre que venía a llevárselo a un lugar oscuro. Yo lo sostenía durante horas tarareando las mismas canciones de cuna que mi esposa Elena solía cantarle a Miguel
hasta que sus sollozos disminuían en respiraciones temblorosas. El dolor de Mateo era más silencioso, más agudo. Él era lo suficientemente mayor para entender la forma de lo que había sucedido, incluso si no podía captar las razones. Me emboscaba con preguntas que se sentían como pequeñas dagas precisas en el corazón. «Abuelo, ¿por qué nos dejó mamá?», preguntó una noche mientras lavábamos los platos. ¿Fue porque fuimos malos? Dejé de fregar la sartén y me arrodillé a su nivel, obligándome a encontrar su mirada inquisitiva. «No, Mateo, nunca», dije con la voz espesa. «Esto no fue culpa de ustedes. Ni por un segundo. Esto se trataba de los problemas de tu mamá. Grandes problemas de adultos que no tienen nada que ver contigo o con Lucas». Pareció aceptarlo, pero pude ver la pregunta aún persistiendo en sus ojos. Una sombra que tardaría años en desvanecerse. Fue durante esos primeros meses que me di cuenta de que no podía simplemente sobrevivir a esto. Tenía que gestionarlo. Mis viejos instintos entraron en acción. Si podía administrar una cartera de varios millones de dólares, podía administrar esto. Fui a mi estudio, una habitación que había estado inactiva desde mi jubilación, y abrí mi computadora portátil. Creé una nueva hoja de cálculo. La llamé Los Niños. Era meticulosa, cada gasto individual estaba registrado. Columna A, fecha. Columna B, artículo. Columna C, costo. Zapatos nuevos para Mateo, $512. Visita al médico por la infección de oído de Lucas, $150 de copago. Útiles escolares, comestibles, cortes de cabello, regalos de cumpleaños para sus amigos. Cada centavo estaba contabilizado. No se trataba del dinero. Se trataba de crear un registro. Un libro de contabilidad del cuidado. Un testimonio del hecho de que estos niños no eran una carga, eran una inversión. Mi única inversión. Junto a la computadora portátil, coloqué un diario simple encuadernado en cuero. Esto era para los datos que no podían cuantificarse en dólares y centavos. Anoté los hitos. El día en que Lucas finalmente aprendió a atarse los zapatos. La A que Mateo obtuvo en su proyecto de ciencias. También escribí las cosas difíciles, las palabras exactas de Mateo cuando preguntó por su madre, los detalles de las pesadillas de Lucas. Anoté cada vez que lloraban por ella y cada vez que reían conmigo. Se sentía frío, clínico al principio, pero sabía que era necesario. Estaba construyendo un caso ladrillo por ladrillo, aunque todavía no sabía quién sería el jurado. Estaba documentando una vida, la vida que estábamos construyendo juntos sobre los escombros que Daniela había dejado atrás. Un sábado lluvioso, mientras buscaba un viejo juego de mesa en el ático, tropecé con una caja de cartón polvorienta etiquetada Miguel Universidad. Mi corazón se detuvo por un momento. No había sido capaz de obligarme a revisar sus cosas desde que falleció. Tomando una respiración profunda, corté la vieja cinta de embalaje. Adentro había una cápsula del tiempo de la juventud de mi hijo. Viejos libros de texto, una sudadera universitaria descolorida, talones de boletos de conciertos y, debajo de todo, un paquete de cartas atadas con una cinta azul descolorida. Eran las cartas que me había escrito durante su primer año. Mis manos temblaban mientras desataba la cinta y desdoblaba la primera. Su letra familiar, ligeramente inclinada, llenaba la página. Escribía sobre sus clases, su compañero de cuarto difícil, su nostalgia. Pero sobre todo, escribía sobre nosotros. Papá, leía una carta. Les estaba contando a unos chicos cómo me enseñaste a cambiar el aceite en la vieja camioneta. Todos estaban asombrados. Dijeron que sus padres nunca les mostraron cosas así. Me hizo darme cuenta de lo afortunado que soy. Otra de unos meses después era más vulnerable. Reprobé mi examen parcial de cálculo. Me sentí como un fracaso total. Casi no te llamo porque no quería decepcionarte. Pero luego recordé lo que siempre decías. No se trata de caerse, se trata de cómo te levantas. Así que voy a ir a las horas de consulta todos los días esta semana. Voy a vencer esto.
Me senté allí en el suelo polvoriento del ático durante horas leyendo cada carta, el leve olor a papel viejo llenando el aire. Fui transportado en el tiempo a un periodo en el que el vínculo entre nosotros era simple, fuerte y ordenado. Fue antes de Daniela, antes de las discusiones sobre dinero, antes de las formas sutiles en que ella lo aislaba de mí, enmarcando mis consejos como críticas y mi preocupación como control. Estas cartas eran un recordatorio doloroso del hijo que había criado y del hombre en el que se había convertido. Un hombre bueno y decente que había amado a su familia ferozmente. También eran pruebas, prueba de una relación construida sobre la confianza y el respeto mutuo. Cuidadosamente coloqué las cartas de nuevo en la caja, pero no sin antes sacar algunas de ellas. Las guardé en el bolsillo trasero de mi diario de cuero, junto con los recibos y las angustias registradas. Eran otro ladrillo en la fortaleza que estaba construyendo. Un recordatorio de los cimientos sobre los que se levantaba esta nueva vida. Un cimiento del amor de un padre transmitido a su hijo, y ahora a los hijos de su hijo. Pasó un año, 12 meses, 365 días construyendo una nueva vida sobre los cimientos de una promesa rota. Encontramos un ritmo, los tres. Una paz frágil se instaló en los rincones de nuestro hogar. Marcamos el paso del tiempo con pequeñas celebraciones. Lucas cumplió 6 años, y tuvimos una pequeña fiesta, con un pastel de superhéroes, y 3 de sus amigos del jardín de infantes. Mateo perdió sus 2 dientes frontales y aprendió a andar en bicicleta sin ruedas de entrenamiento. Éramos una familia, no la que yo había imaginado, pero una familia al fin y al cabo. El fantasma de Daniela todavía persistía, por supuesto. Estaba en las preguntas que los niños ya no hacían, en la forma en que se estremecían cada vez que un auto que se parecía al de ella pasaba por nuestra calle. El detonante que finalmente me envió a la oficina de un abogado fue un simple papel. Era un permiso para la primera excursión escolar de Mateo. En la parte inferior había 2 líneas para firmas: padre, tutor y madre, tutora. Firmé mi nombre en la primera línea. La segunda línea permaneció cruda y acusadoramente en blanco. La miré durante mucho tiempo. Esa línea vacía se sentía como una vulnerabilidad legal, una puerta que había dejado sin cerrar. Daniela se había ido, pero no era un fantasma. A los ojos de la ley, ella era una madre, un fantasma con derechos. Al día siguiente, hice una cita con una abogada de derecho familiar que mi planificador financiero había recomendado. Su nombre era la licenciada García. Su oficina estaba en un moderno edificio de cristal en el centro, un mundo lejos de mi calle tranquila y arbolada. El espacio era minimalista e inmaculado, decorado en tonos de gris y blanco. No había fotos familiares en su escritorio, solo una computadora portátil elegante y un solo bolígrafo de aspecto intimidantemente afilado. La licenciada García era igual que su oficina. Era una mujer de unos 40 años con ojos agudos e inteligentes y un apretón de manos firme y breve. No perdió tiempo con charlas triviales. Me indicó que me sentara y dijo: «Señor Castillo, su planificador dijo que era un asunto familiar urgente. Por favor, cuénteme todo». Así que lo hice. Hablé con calma exponiendo los hechos tal como los había registrado en mi diario. La entrega frenética. La promesa de 4 horas. El mensaje de texto final y cruel. El año de silencio absoluto que siguió. Le conté sobre los niños, sobre sus pesadillas y sus preguntas, y sobre el hogar estable y amoroso que estaba tratando de brindarles. Había traído mi hoja de cálculo y mi diario conmigo, y los coloqué en su escritorio pulido. Ella escuchó sin interrupción. Su mirada nunca dejó mi rostro. No ofreció simpatía ni palabras reconfortantes. Simplemente absorbió la información. Su expresión ilegible. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento, golpeando su bolígrafo afilado en un bloc de notas legal. Finalmente, habló y su voz fue tan nítida y directa como su apariencia. «Señor Castillo, le voy a decir la verdad incómoda.
Lo que ha hecho por sus nietos es admirable. Moralmente, usted tiene la razón. Legalmente, está en un área gris del tamaño de este estado. Se inclinó hacia adelante, sus ojos clavándose en los míos. A los ojos de la corte, Daniela es su madre. Sus derechos parentales no desaparecen simplemente porque se comportó de manera irresponsable. Para un juez, un año de silencio puede transformarse en una historia de una viuda afligida que sufrió un colapso mental. Su abogado lo llamará un periodo de inestabilidad, no abandono. El abandono es una barra legal muy alta de superar. El aire en la habitación de repente se sintió delgado. Entonces, lo que está diciendo, dije lentamente, es que ella podría aparecer mañana, tocar a mi puerta y exigir llevárselos de vuelta. No sería tan simple, pero sí. Ese es el núcleo de su problema, dijo la licenciada García. Ella podría solicitar la custodia y se convertiría en una batalla. Una batalla larga, costosa y emocionalmente devastadora para usted y para esos niños. Ella lo pintaría a usted como el suegro controlador que se aprovechó de su dolor para robarle a sus hijos. Y un juez podría simplemente escucharla. Sentí un pavor frío filtrarse en mis huesos. La fortaleza que pensaba que había estado construyendo de repente se sintió como un castillo de naipes. La licenciada García debió haber visto la expresión en mi rostro porque su tono se suavizó levemente. No era simpatía, sino estrategia. Señaló hacia la hoja de cálculo y el diario en su escritorio. «¿Esto?», dijo tocando la cubierta de cuero de mi diario. «Es su única arma. Lo que ha estado haciendo instintivamente es exactamente lo que necesita hacer legalmente». Se puso de pie y comenzó a caminar detrás de su escritorio, un general planeando su campaña. A la ley no le importa lo que es justo, señor Castillo. Le importa lo que está documentado. Así que este es mi consejo para usted. Usted va a continuar haciendo exactamente lo que está haciendo, pero con propósito. Cada recibo de comestibles, cada factura médica, cada par de zapatos, guárdelo. Esa hoja de cálculo es su prueba financiera de manutención exclusiva. Ese diario hizo una pausa y lo señaló. Es aún más importante. Cada pesadilla que tenga Lucas, escríbala. Cada pregunta triste que le haga Mateo, escríbala. Cada reunión de padres y maestros, cada obra escolar, cada día festivo que ella se pierda, escríbalo. Usted ya no es solo un abuelo. Usted es el custodio principal y está creando un registro de ese hecho. Dejó de caminar y me miró, su expresión mortalmente seria. Debe transformar su vida en un archivo irrefutable. Un cuerpo de evidencia tan detallado, tan abrumador, que si ella alguna vez regresa, ningún abogado, ningún juez pueda negar la verdad. Usted fue el que estuvo allí. Usted fue el que proveyó, protegió y crió. Cada recibo es un ladrillo en su muro, señor Castillo. Cada entrada del diario es otra capa de mezcla. No solo está criando niños, está construyendo una fortaleza de hechos. Salí de su oficina una hora después, sintiendo que la tarifa de retención de $1,000 era la mejor inversión que había hecho en mi vida. Ya no tenía miedo. Estaba armado. La licenciada García le había dado a mis instintos un nombre y un propósito legal. Mi naturaleza meticulosa, de la que Daniela siempre se había burlado llamándola controladora, era ahora mi mayor activo. Salí de esa torre de cristal y volví a la luz del sol, mi resolución endurecida como el acero. La lucha no había terminado. De hecho, ni siquiera había comenzado. Pero ahora sabía cómo ganar. Otros 2 años se deslizaron tranquilos y constantes como un río lento. Los niños estaban creciendo. Lucas, ahora de 8 años, finalmente había conquistado sus pesadillas. Mateo, a punto de cumplir 10, se estaba convirtiendo en un lector voraz. Su naturaleza tranquila ahora llena de los mundos que descubría en los libros. Nuestra vida tenía un ritmo, una previsibilidad reconfortante construida sobre horarios escolares, viajes de fin de semana al parque y el ritual compartido de nuestros desayunos de panqueques los domingos. Éramos estables.
éramos felices. Pero el espacio en blanco que Daniela había dejado en nuestras vidas era una vulnerabilidad estratégica, un flanco dejado expuesto. Y como un hombre que había pasado su carrera analizando riesgos, sabía que una variable desconocida era la más peligrosa de todas. La decisión de contratar a un investigador privado no nació de la emoción. Fue un acto calculado de gestión de riesgos. No me interesaba traer a Daniela de vuelta. Ese barco había zarpado y se había hundido hacía mucho tiempo. Simplemente necesitaba datos. Necesitaba saber dónde estaba la amenaza potencial, qué forma podría tomar y cuándo podría aparecer en el horizonte. Para proteger a mis nietos, tenía que conocer a su enemigo. Y ella era su enemiga, de eso no tenía ninguna duda. Encontré a un hombre llamado Señor Torres. Era un ex detective de policía con una oficina pequeña y discreta a 2 pueblos de distancia. Era un hombre callado con ojos cansados, que parecía absorber información sin juzgar. Me senté en su oficina, con las persianas bajadas contra el sol de la tarde, y expuse los hechos tal como lo había hecho con la licenciada García. Le di el nombre completo de Daniela, su fecha de nacimiento, y la última foto conocida que tenía de ella. Necesito ser muy claro, señor Torres, dije con voz uniforme. No estoy buscando una reunión. No le estoy pagando para traerla de vuelta. Le estoy pagando por información. Quiero saber dónde está, qué está haciendo y qué nombre está usando. Quiero saber si representa una amenaza futura para mis nietos. Considérelo una evaluación de amenazas. El señor Torres simplemente asintió, escribiendo en una pequeña libreta. Entiendo, señor Castillo. La discreción es primordial. Usted quiere un archivo, una imagen clara de la situación actual. Estaré en contacto. 3 semanas después, llegó un sobre manila grueso a mi apartado postal. No había dirección de remitente, solo mi nombre escrito en la etiqueta. Lo llevé a casa y esperé hasta que los niños estuvieran dormidos antes de sentarme en mi estudio y encender la lámpara del escritorio. La casa estaba en silencio excepto por el tic-tac familiar del reloj de pie. Abrí el sobre. Dentro había un informe encuadernado profesionalmente, sus páginas frías y clínicas, y fotografías a color de alta resolución. Mis manos estaban perfectamente quietas mientras miraba la primera. Era Daniela, pero era una versión de ella que nunca había visto antes. Estaba en la cubierta de un gran velero, riendo con la cabeza echada hacia atrás en una alegría despreocupada. Su cabello era más rubio, su cuerpo más delgado. Sostenía una copa de champán, y su otro brazo estaba entrelazado con el de un hombre. Él era mayor, con cabello plateado y la sonrisa fácil y segura de alguien que nunca había tenido que preocuparse por el dinero. El sol brillaba en el agua turquesa detrás de ellos. Era una imagen perfecta de una vida perfecta. Una vida sin niños. Pasé la página. La siguiente sección del informe detallaba su nueva identidad. Ya no era Daniela Castillo. Ahora era Daniela Villalobos. Vivía en un condominio frente al mar en una zona costera exclusiva. El hombre en la foto era un desarrollador inmobiliario llamado Julián Castillo. No estaban casados, pero su presencia en las redes sociales, que el señor Torres había documentado meticulosamente, los pintaba como una pareja poderosa. Luego vinieron más fotos impresas de su perfil público de Instagram bajo su nuevo nombre. Ahí estaba ella en una gala benéfica usando un vestido plateado brillante. La leyenda debajo decía, tan bendecida de poder retribuir a los necesitados. La hipocresía era tan profunda que casi me quitó el aliento. Estaba hablando de ayudar a extraños necesitados mientras sus propios hijos estaban aprendiendo a vivir con la herida abierta que ella había dejado en sus vidas. Otra foto la mostraba en una playa de arena blanca, con una bebida tropical en la mano. Otra en una fiesta lujosa rodeada de gente sonriente y rica. En cada imagen ella era la estrella, radiante y sin cargas. El informe del señor Torres señalaba que en más de 2 años de actividad en línea, nunca había mencionado una sola vez que era madre. Nunca había publicado una foto de Mateo o Lucas. No solo los había dejado, los había borrado.
Se había amputado su propio pasado para crear un presente más conveniente. No sentí rabia, no sentí dolor. Sentí un frío profundo y escalofriante instalarse en lo profundo de mi pecho. Era la calma distante de un analista mirando un conjunto de datos y viendo un patrón claro e innegable. Esta no era una mujer que había cometido un error. Esta era una mujer que había ejecutado un plan. Había liquidado su vieja vida, hijos incluidos, por una mejora. Mis movimientos se volvieron lentos y deliberados. Me levanté y caminé hacia mi impresora. Seleccioné las 3 fotografías más condenatorias: Daniela en el yate, Daniela en la gala, y la página del informe que detallaba su nuevo nombre y dirección. Las imprimí en papel fotográfico de alta calidad. Los colores eran vívidos, casi hermosos. Luego abrí la hoja de cálculo en mi computadora, la titulada Los niños. Me desplacé hasta el final donde una fórmula calculaba automáticamente el total general de cada gasto de los últimos 3 años. El número era sustancial. Creé una página de resumen simple con solo el costo total mostrado en una fuente grande y negrita, e imprimí eso también. Caminé hacia la estantería y recuperé un sobre manila marrón simple y resistente. Deslicé las fotos brillantes dentro primero. Luego deslicé el resumen financiero encima de ellas, una declaración de su nueva vida y una factura por la vieja. Con el sobre en mi mano, fui al armario de mi estudio. Detrás de una fila de viejos abrigos de invierno estaba la pesada puerta de acero de mi caja fuerte doméstica. Me arrodillé, la textura áspera de la alfombra presionando mis rodillas. Mis dedos firmes y seguros giraron la cerradura de combinación. Clic, clic, clic. El pesado cerrojo se desenganchó con un golpe satisfactorio. Abrí la puerta. Adentro, entre las escrituras de propiedad y las joyas de mi difunta esposa, había un espacio vacío. Coloqué el sobre marrón directamente en el medio. Yacía allí sin pretensiones, pero lleno de un peso terrible. Lo miré por un largo momento. Era mi póliza de seguro. Mi arma en una guerra que esperaba no tener que pelear nunca. Luego cerré la pesada puerta de acero. El cerrojo se deslizó a su lugar con un sonido de finalidad. El clic de la cerradura resonó en la habitación silenciosa. La evidencia estaba segura. La trampa estaba puesta. Ahora, todo lo que tenía que hacer era esperar. 5 años. Es mucho tiempo. Es suficiente para que un niño de 5 años cumpla 10. Para que uno de 7 esté al borde de la adolescencia. Es tiempo suficiente para que una casa absorba los sonidos de nuevas risas. Para que las rodillas raspadas sanen en tenues cicatrices blancas. Y para que el fantasma de una persona se desvanezca en un recuerdo borroso y distante. Nuestra vida, la que yo había forjado para Mateo, Lucas y para mí, ya no era nueva. Era simplemente nuestra. Era sólida, predecible y segura. Había llegado a creer que la fortaleza que había construido era lo suficientemente fuerte como para permanecer para siempre. Había olvidado que los ataques más peligrosos a menudo vienen en los días más tranquilos. Fue un martes por la tarde a finales de la primavera. El tipo de día donde el aire es cálido y huele a césped recién cortado. Yo estaba en el patio trasero con Lucas, ayudándolo a pegar el ala final y delicada en un modelo de avión, en el que había estado trabajando durante semanas. Tenía la lengua afuera en concentración, el ceño fruncido. Mateo estaba en el columpio del porche perdido en una novela de fantasía gruesa, sus pies empujando ocasionalmente para mantener un ritmo suave. La escena era perfecta y bellamente ordinaria. Era todo lo que había luchado por crear. Y entonces sonó el timbre. El sonido fue agudo, formal, cortando el zumbido pacífico de la tarde. No era el timbre alegre de un vecino o el toque rápido de un repartidor. Me limpié el pegamento de los dedos en un trapo viejo. «Ya vuelvo, chicos», dije. A través de la puerta mosquitera pude ver a un hombre que no reconocía parado en mi porche. Llevaba una camisa tipo polo anodina y sostenía un sobre grueso de aspecto oficial. Era un hombre que se mezclaba con el fondo, cuyo único propósito era ser un mensajero. ¿Roberto Castillo?
Preguntó con voz plana y desprovista de emoción. Sí, respondí, una chispa de inquietud agitándose dentro de mí. Está usted notificado, dijo. Extendió el sobre. No era una solicitud, era un procedimiento. Lo tomé de su mano. Se sentía pesado, cargado con más que solo papel. Marcó una casilla en un formulario sujeto a un portapapeles. Se dio la vuelta sin decir otra palabra y caminó de regreso a su sedán común, estacionado en la acera. Me quedé allí por un momento, la puerta mosquitera todavía cerrada entre el mundo y yo. Los niños habían dejado de hacer lo que estaban haciendo. Lucas me miraba con ojos grandes y curiosos. Mateo había dejado su libro, su expresión cautelosa, perceptiva. Sabían que esto no era ordinario. Entré de nuevo, dejando que la puerta mosquitera se cerrara con un golpe suave. Mis manos estaban firmes mientras rasgaba el sello. Saqué una pila gruesa de papeles engrapados en la esquina superior. La primera página estaba densa con texto legal, pero mis ojos, entrenados para encontrar datos clave en un mar de información, se fijaron inmediatamente en las palabras en negrita. Daniela Villalobos, demandante versus Roberto Castillo demandado. Mi respiración se detuvo en mi pecho. Villalobos. Estaba usando su nuevo nombre. Escaneé más abajo en la página. Mis ojos se engancharon en palabras que parecían saltar del papel, obscenas y ajenas en el contexto de mi vida. Petición de custodia. Daños solicitados por secuestro. Imposición intencional de angustia emocional. Y luego vi el número. Un número tan audaz, tan desconectado de la realidad que casi me reí. $500,000. Ella no solo regresaba por los niños que había desechado. Regresaba con una factura por mi servicio. Me estaba demandando por $500,000 por el crimen de amar a sus hijos. Una extraña calma descendió sobre mí. Era la misma sensación que solía tener cuando el mercado de valores se desplomaba repentinamente. En medio del pánico, mi mente se convertía en un lugar tranquilo, frío y cristalino. Toda la preparación, toda la documentación, todos los años tranquilos de espera. Todo había estado conduciendo a este único y vulgar pedazo de papel en mis manos. Abuelo. ¿Quién era ese? Era la voz de Mateo sacándome del borde. Levanté la vista de la demanda y vi sus rostros. 2 niños. Mis niños mirando a su abuelo, su protector, buscando tranquilidad en su expresión. Vi el miedo floreciendo en los ojos de Mateo y la confusión nublando los de Lucas. En ese instante, supe que mis propios sentimientos no importaban. Mi rabia, mi sensación de traición. Todo tenía que ser guardado bajo llave. Necesitaban que su fortaleza se mantuviera en pie. Necesitaban que yo fuera inquebrantable. Doblé cuidadosamente los papeles y los coloqué en la mesada de la cocina. Caminé hacia ellos y me arrodillé, poniendo una mano en cada uno de sus hombros. Mi rostro era una máscara tranquila y neutral. Son solo unos papeles, chicos, dije con voz uniforme y firme. Cosas aburridas de adultos de hace mucho tiempo. Nada de qué preocuparse en absoluto. Miré a Lucas. Ahora, esa ala en tu avión no se va a pegar sola, ¿verdad? Lucas dudó, luego asintió. La crisis inmediata del modelo de avión anulando la amenaza del hombre en la puerta. Corrió de regreso a la mesa del patio. Miré a Mateo. No parecía convencido. Sabía más de lo que dejaba ver. Había visto las palabras en la página. De verdad, Mateo, dije dándole un apretón firme en el hombro. Yo me encargo de esto. Sostuvo mi mirada por un largo momento. Luego, finalmente dio un pequeño y reacio asentimiento y recogió su libro, aunque sabía que ya no estaba leyendo realmente. Me puse de pie y los observé por un momento. Mis 2 preciosos niños. Una repentina y feroz ola de protección invadiéndome. Daniela había disparado el primer tiro. Ella había elegido el campo de batalla. Había escrito su historia de mentiras y delirio, pero había cometido un error de cálculo crítico. Ella pensaba que estaba atacando a un anciano solitario. No se daba cuenta de que estaba atacando una fortaleza.
y no tenía idea de lo que la esperaba dentro de mi caja fuerte. Me volví hacia los papeles en la mesada, con los ojos fríos. La espera había terminado. El juego había comenzado. El viaje a la oficina de la licenciada García fue un borrón. Los papeles de la demanda estaban en el asiento del pasajero, una presencia venenosa en mi auto silencioso. Cuando llegué, ella no perdió tiempo en cortesías. Los documentos ya estaban esparcidos por su gran mesa de conferencias. Un paisaje de mentiras impreso en tinta negra cruda. Tenía una segunda copia en sus manos, ya llena de sus propias anotaciones nítidas y precisas, en bolígrafo rojo. «Lo he leído 2 veces, Roberto», dijo con voz baja y grave. «Es una obra de ficción, una obra maestra en su propia forma retorcida». Empujó una copia a través de la madera pulida hacia mí. Necesita leerlo. Necesita entender la historia que ella está contando. Me senté. El cuero de la silla frío contra mi espalda. Recogí el documento. Era una declaración jurada oficial. Una declaración bajo juramento de Daniela. Su historia. Comencé a leer. Y con cada párrafo el mundo que había construido minuciosamente para mis nietos parecía inclinarse sobre su eje. Comenzaba con la muerte de mi hijo. Se pintaba a sí misma como una mujer completamente destruida por el dolor. Tras el trágico fallecimiento de mi amado esposo, Miguel, escribió: «Me sumergí en una niebla de dolor insuperable. El mundo perdió su color. Estaba a la deriva en un océano de tristeza, incapaz de distinguir el día de la noche. Mi única ancla era el amor por mis 2 hermosos hijos, pero mi depresión era un peso paralizante, haciendo imposible que fuera la madre que merecían. Podía sentir mis nudillos poniéndose blancos mientras agarraba los papeles. Pensé en el cheque del seguro de vida por $2 millones que había cobrado solo días después de su funeral. Pensé en ella a la deriva en un yate bajo el sol de la costa. Luego pasó al día en que los dejó en mi puerta. Retorció ese acto de frío abandono en un grito desesperado de ayuda. En mi hora más oscura, recurrí a la única familia que me quedaba, el padre de mi difunto esposo. Conduje hasta su casa, mis preciosos hijos dormidos en la parte de atrás, y le rogué por ayuda temporal. Le dije que necesitaba unas horas al día como máximo para ver a un consejero de duelo que él había recomendado. Creí que él sería un puerto seguro en mi tormenta. Mi mente regresó a su frenética historia inventada sobre una entrevista de trabajo. No había habido mención de un consejero. Era una mentira superpuesta a otra mentira. En cambio, su declaración continuaba. Él vio mi vulnerabilidad como una oportunidad. Tomó a mis hijos en su casa y luego me cerró la puerta. Cada llamada telefónica que hice quedó sin respuesta. Cada intento de ver a mis hijos fue bloqueado. Él usó mi frágil estado emocional para tomar el control, cortando mi conexión con mi propia carne y sangre bajo la excusa de protegerlos. La pura audacia de ello era impresionante. Ella se había reinventado como la víctima y a mí como el villano, un anciano calculador que había robado a sus hijos en su momento de debilidad. La sección final estaba dedicada a su milagrosa recuperación de 5 años. «He pasado los últimos 5 años luchando para volver a la luz», escribió. «Ha sido un viaje largo y arduo de terapia intensiva, de trabajar en múltiples empleos para ahorrar dinero para un hogar estable, de reconstruirme pieza por pieza desde las cenizas de mi dolor. Cada día, mi motivación ha sido el pensamiento de reunirme con mis hijos. Cada acción que he tomado ha sido para convertirme en la madre fuerte y saludable que necesitan y merecen. Ahora, finalmente, ese día ha llegado. Puse los papeles sobre la mesa, mis manos temblando con una rabia fría y silenciosa. Miré a la licenciada García. Me estaba observando, su expresión ilegible. «Esto es bueno», dijo suavemente. Fue una evaluación escalofriante. Desde un punto de vista de estrategia legal, esto es muy, muy bueno. Se puso de pie y caminó hacia la gran ventana que daba a la ciudad. «Olvidé la verdad por un momento, Roberto. Mire la historia que están vendiendo.
la madre afligida contra el patriarca controlador, una joven viuda destrozada por la pérdida y un anciano que interviene y se lleva todo lo que le queda. Es una narrativa poderosa. Es una mentira, dije con la voz ronca. Cada palabra es una mentira. Tengo las pruebas, el mensaje de texto, el informe del investigador privado, las fotos de su arduo viaje en un yate. Lo sé, dijo volviéndose para mirarme. Y presentaremos esa prueba, pero necesita prepararse. Los jueces de la corte familiar son humanos. Operan tanto por emoción como por hechos. ¿Esta historia? Golpeó la declaración jurada con su bolígrafo. Tira de las fibras del corazón. Su abogado es inteligente. La tendrá en el estrado, vestida modestamente, llorando mientras relata este cuento de hadas. Y el juez verá a una madre desesperada por recuperar a sus hijos. Caminó de regreso a la mesa y se sentó, inclinándose hacia adelante, su mirada intensa. No solo están demandando por la custodia, Roberto. Están demandando por $500,000. Ese número no es aleatorio. Está diseñado para hacerlo parecer codicioso. Argumentarán que usted no solo se llevó a sus hijos, usted acaparó los recursos familiares. Usted vivió cómodamente mientras ella, la pobre viuda, trabajaba en múltiples empleos para sobrevivir. La presión en la habitación se sentía inmensa, sofocante. No era solo contra Daniela contra quien estaba luchando. Era contra la historia que ella había elaborado. Una historia que era más simple, más dramática y quizás más creíble que la verdad tranquila y complicada de nuestras vidas. Miré mis propias manos, manos que habían vendado rodillas raspadas, empacado miles de almuerzos y sostenido a mis nietos durante las pesadillas. Y por primera vez, sentí una pizca de duda. Yo tenía una fortaleza de hechos, pero ella tenía un ariete de emoción. Tenía que rezar para que mis muros fueran lo suficientemente fuertes. Los documentos legales eran un veneno filtrándose silenciosamente en los cimientos de nuestro hogar. Había pensado que mi fortaleza era fuerte, pero la había construido para resistir un ataque externo, no una enfermedad desde adentro. La demanda no era solo una pila de papeles en mi escritorio. Era un fantasma que ahora se sentaba en nuestra mesa, que acostaba a los niños por la noche, que susurraba dudas en sus sueños. Las primeras grietas comenzaron a mostrarse en los lugares más silenciosos. Comenzó con Lucas. Una mañana entré a su habitación para despertarlo para la escuela, y me encontré con el leve e inconfundible olor a orina. Las sábanas estaban húmedas. Estaba acurrucado en el borde lejano de la cama, su rostro una máscara de vergüenza. Tenía 10 años, y no había tenido un accidente así en años. No dije una palabra al respecto. Simplemente quité las sábanas en silencio. Le dije que se metiera en la ducha, y puse la ropa sucia en la lavadora, tal como lo había hecho cuando era un niño pequeño. Pero a la mañana siguiente sucedió de nuevo, y de nuevo al día siguiente. El estrés de la batalla inminente estaba desenterrando viejas ansiedades, arrastrándolo de vuelta a los miedos del niño de 5 años que su madre había dejado atrás. Las grietas de Mateo eran más afiladas, más dentadas. Se retiró a una fortaleza propia, un lugar silencioso y melancólico donde no podía alcanzarlo. Sus calificaciones, una vez motivo de orgullo, comenzaron a bajar. Luego vino la llamada del director de su escuela. Mateo se había peleado durante el recreo. Había empujado a un niño que había hecho un comentario descuidado sobre los niños que no tienen mamá. Cuando traté de hablar con él al respecto, solo miró al suelo, con la mandíbula apretada. Estaba siendo estúpido. Fue todo lo que dijo. Mi nieto extrovertido y reflexivo estaba siendo reemplazado por un extraño, un niño enojado y retraído que veía el mundo como una amenaza. Luego vino el escrutinio oficial. Una mujer de los servicios de protección infantil, una tal señora Álvarez, programó una visita domiciliaria. Era educada, profesional. Sus ojos no se perdían nada. Nuestro hogar, una vez un santuario de desorden cómodo y vivido,
estaba repentinamente bajo un microscopio. Observé mientras entrevistaba a los niños sus preguntas suaves pero inquisitivas. ¿Cómo se sienten viviendo con su abuelo? ¿Extrañan a su mamá? Vi a Lucas encogerse sobre sí mismo. Vi las manos de Mateo cerrarse en puños a sus costados. Estábamos siendo juzgados, la felicidad de nuestra pequeña familia pesada y medida por una extraña con un portapapeles. Las paredes de mi fortaleza comenzaban a sentirse como si estuvieran hechas de cristal. El siguiente golpe llegó una semana después, entregado por teléfono por la licenciada García. Su voz era cortante, todo negocios. Roberto, tengo una actualización. El abogado de Daniela ha presentado una moción para una visita supervisada con los niños. El juez la concedió. Es este sábado. Sentí que el aire salía de mis pulmones. ¿Tenemos que hacerlo?, pregunté, sabiendo la respuesta. Tenemos que cumplir, Roberto, dijo con voz firme. Negarse lo haría parecer obstructivo. Jugaría directamente a favor de su narrativa de que usted es quien los mantiene separados. Será en un lugar neutral, un centro de visitas familiares. Un trabajador social estará presente todo el tiempo. No se le permitirá estar a solas con ellos. Las palabras de tranquilidad se sentían vacías. Esto no se trataba del derecho de una madre a ver a sus hijos. Este era un movimiento estratégico en un juego brutal. Un caballo de Troya siendo empujado hasta mis puertas. Esa noche tuve que decirles. Los senté a ambos en el sofá de la sala, el mismo sofá donde habían dormido esa primera noche terrible hace 5 años. Mantuve mi voz tan calmada y firme como pude. Chicos, comencé, su madre ha pedido verlos. Un juez ha dicho que está bien. Será por un corto tiempo este sábado. El rostro de Lucas se arrugó e inmediatamente se subió a mi regazo, enterrando su cara en mi pecho. No quiero ir, murmuró con la voz espesa por las lágrimas. Mateo solo me miró, su expresión fría y dura. ¿Por qué?, preguntó, la única palabra llena de acusación. Después de todo este tiempo, ¿por qué ahora? No sé la respuesta a eso, Mateo, dije honestamente, acariciando el cabello de Lucas. Pero lo que sí sé es que ambos son fuertes, y yo estaré justo ahí en la habitación de al lado. No me voy a ir a ningún lado. Mateo no dijo nada. Simplemente se levantó y caminó a su habitación, cerrando la puerta suavemente detrás de él. El silencio que dejó fue más pesado que cualquier argumento. Sostuve a Lucas, sintiendo su pequeño cuerpo temblar con sollozos silenciosos. Las grietas se estaban ensanchando, amenazando con destrozar todo lo que había construido. Daniela no solo me estaba demandando por dinero o custodia, estaba desmantelando activamente la paz y la seguridad de mis nietos, pieza por pieza dolorosa. No venía a ver a sus hijos, venía a explorar el campo de batalla, y yo tenía que preparar a mis chicos para una guerra que nunca debieron haber tenido que pelear. La sala del tribunal era un teatro de duelo manufacturado. Cada detalle había sido perfectamente escenificado. Daniela estaba sentada en la mesa del demandante vestida con un modesto vestido gris, su cabello rubio recogido en un estilo simple y sin adornos. Parecía una mujer que había olvidado el significado de la vanidad, una madre consumida por un único propósito noble. Un pañuelo estaba apretado en su mano, y cada pocos minutos se lo llevaba a los ojos, secando lágrimas que nunca parecían caer. Su actuación era impecable. Su abogado estaba en medio de su argumento final, su voz resonando con indignación apasionada. Se paseaba ante el juez, un retrato de ira justa. Durante 5 largos años, retumbó, señalando dramáticamente en mi dirección. Este hombre, Roberto Castillo, ha interpretado el papel del abuelo benevolente. Pero, ¿cuál es la verdad? La verdad es que explotó a una viuda afligida en su punto más bajo absoluto. Usó su depresión como un arma, aislándola de sus propios hijos, construyendo un muro de silencio y control a su alrededor. Y ahora, se para ante usted, pidiéndole que recompense este acto monstruoso de secuestro. Estamos pidiendo justicia,
Estamos pidiendo que esta madre se reúna con los hijos que le fueron robados. Se sentó. El silencio en la sala era pesado, sofocante. Todo lo que dijo, cada mentira que tejió, encajaba perfectamente en la narrativa que habían construido. El juez, un hombre con un rostro cansado pero perspicaz, me miró por encima de sus gafas. Mi propia abogada, la licenciada García, me dio un ligero apretón tranquilizador en el brazo debajo de la mesa. Todos los ojos estaban puestos en mí. La sala esperaba mi defensa, mi súplica emocional. Me levanté lentamente, mis piernas sintiéndose firmes, mi corazón con un latido rítmico y tranquilo en mi pecho. No miré a Daniela, miré directamente al juez. Su señoría, dije con voz baja pero que se escuchaba claramente en la sala tranquila. Podría sentarme aquí y contarle mi lado de la historia. Podría contarle sobre los últimos 5 años. Pero creo que hay un testigo que conocía a Daniela mejor que nadie en esta sala. Alguien que entendía su carácter completamente. Mi hijo Miguel. Un murmullo confuso recorrió la sala del tribunal. El abogado de Daniela se puso de pie de un salto. ¡Objeción! El hijo del hombre ha fallecido. Soy consciente de eso, dijo el juez con los ojos ahora fijos en mí con una nueva intensidad. Señor Castillo, ¿a dónde quiere llegar con esto? Metí la mano en mi maletín y saqué el viejo y familiar sobremanila marrón. Caminé hacia adelante y lo coloqué suavemente en el estrado de los testigos. El suave sonido del papel sobre la madera pareció resonar en el silencio. Hace 5 años, su señoría, guardé esto, dije. Hoy, con el permiso del tribunal, me gustaría abrirlo. El juez miró el sobre por un largo momento. Luego asintió secamente. Proceda. Mis dedos no temblaron mientras abría el broche. El primer documento que saqué fue una sola hoja de papel nítida. La primera prueba es la última voluntad y testamento de mi hijo, notariado un mes antes de su fatal accidente. Se lo entregué al secretario del tribunal, quien se lo pasó al juez. Observé el rostro del juez mientras leía. Sus cejas se alzaron ligeramente. Se ajustó las gafas leyendo un pasaje específico por segunda vez. Miró a Daniela, cuya perfecta compostura comenzaba a mostrar las más leves grietas. Luego volvió a mirarme a mí. Para que conste en acta, dijo el juez con voz ahora entrelazada con acero. Este documento contiene una cláusula que dice: en caso de mi muerte, por la presente nombro a mi padre Roberto Castillo, como el único tutor legal de mis hijos, Mateo y Lucas Castillo. Esta decisión se ha tomado después de una minuciosa consideración de la estabilidad mental y emocional de mi esposa Daniela. La sala estalló en susurros. El abogado de Daniela estaba ahora pálido, su confianza evaporándose visiblemente. Daniela miraba al juez, con la boca ligeramente abierta. Eso no es todo, su señoría, dije, volviendo a meter la mano en el sobre. La segunda prueba es el documento de la póliza del seguro de vida de Miguel. Una póliza por $2 millones. La coloqué ante el secretario. Y la tercera prueba es un estado de cuenta bancario que muestra el pago completo de los $2 millones, siendo depositado en la cuenta privada de Daniela, 3 días después del funeral de mi hijo. Ni un solo dólar fue colocado en un fideicomiso para los niños. El juez revisó los documentos. Los números fríos y duros en la página contaban una historia que contradecía directamente el cuento de Daniela de una viuda pobre y luchadora. Su abogado ahora se inclinaba, susurrando furiosamente en su oído. Su prometido, el rico desarrollador que estaba sentado en la galería, tenía una mirada de profunda confusión y horror naciente en su rostro. Y finalmente, su señoría, dije bajando la voz. Mi hijo dejó una última cosa. Saqué una pequeña unidad USB plateada. Era un hombre metódico. Sabía que necesitaba proteger a sus chicos incluso si él no estaba allí para hacerlo él mismo. El secretario tomó la unidad USB. Había un monitor grande en la sala del tribunal para presentar evidencia. Después de un momento de manipulación, la pantalla cobró vida. Era Miguel. Estaba sentado en su auto, la cámara de su teléfono grabando su propio rostro.
Se veía agotado, sus ojos pesados con una tristeza que me atravesó hasta el núcleo. Miró directamente a la cámara como si me estuviera mirando directamente a mí. «Papá», comenzó, con voz tensa, «si estás viendo esto, significa que ha sucedido lo peor». Tomó una respiración temblorosa. «Sabes que amo a Daniela, pero ya no puedo ignorarlo». Ella me lo dijo. Su voz se quebró y tuvo que detener una lágrima que rodaba por su mejilla. Ella me dijo que Mateo y Lucas fueron el error más grande de su vida. Dijo que se siente atrapada. El video terminó. Un grito ahogado colectivo recorrió la sala. Daniela estaba lívida, mirando la pantalla con incredulidad. «No hay duda al respecto». «Hay un archivo más, su señoría», dije. El secretario hizo clic. Esta vez no hubo video, solo audio, y la voz de Daniela, fría, clara y llena de un veneno que yo conocía demasiado bien, llenó la sala silenciosa. Era una grabación secreta. «Te lo digo, Miguel». Su voz se burló. «Una vez que te hayas ido, seré libre. No voy a pasar el resto de mi vida cambiando pañales y yendo a reuniones de padres y maestros. Son tu carga, no la mía». El archivo de audio terminó. Silencio sepulcral. Era absoluto. Nadie se movió. Nadie respiró. La verdad fea e innegable flotaba en el aire, envenenando toda la habitación. La narrativa cuidadosamente construida de Daniela, su identidad completa como víctima afligida, no solo había sido cuestionada, había sido obliterada. Se sentó allí expuesta y arruinada, sus lágrimas de cocodrilo finalmente reemplazadas por las verdaderas lágrimas calientes, de una autodestrucción total y completa. La actuación había terminado. La verdad había tomado el escenario. El sonido de la propia voz de Daniela se desvaneció, dejando atrás un silencio que era más pesado y más condenatorio que cualquier acusación. El aire en la sala del tribunal era espeso, inmóvil. Daniela estaba sentada congelada, su rostro de un tono blanco fantasmal. La máscara cuidadosamente construida de la víctima se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Miró el monitor en blanco como si pudiera ofrecer un escape, pero solo reflejaba su propia ruina. Desde la galería detrás de ella, hubo un sonido suave, el arrastre de una silla contra el piso pulido. Su rico prometido, Julián Castillo, se puso de pie. No la miró. Simplemente se ajustó su costoso saco de traje, se dio la vuelta y caminó por el pasillo central con pasos tranquilos y deliberados. El suave clic de la puerta de la sala del tribunal cerrándose detrás de él fue el sonido de toda su vida fabricada implosionando. La obra había terminado. La mirada del juez era como granito. Miró a Daniela, luego a su abogado, que parecía haberse encogido en su silla. Luego sus ojos se posaron en mí, y por primera vez vi un destello de algo que parecía respeto. El mazo golpeó la madera, el sonido como un trueno en la habitación silenciosa. «Este caso se desestima con perjuicio», declaró, su voz sin dejar lugar a discusión. «La custodia legal y física exclusiva de los menores Mateo y Lucas Castillo se otorga por la presente a su abuelo, el señor Roberto Castillo, con efecto inmediato». No había terminado. Además, este tribunal recomendará que la oficina del fiscal de distrito abra una investigación contra la demandante por perjurio y posible fraude de seguros. No miré a Daniela. No necesitaba ver su derrota. Mi victoria no estaba en su rostro. Estaba en la parte trasera de la habitación. Me di la vuelta y vi a mis chicos sentados con la trabajadora social, sus rostros pálidos e inciertos. Caminé hacia ellos, cada paso sintiéndose más ligero que el último. La batalla había terminado. Me arrodillé ante ellos, poniéndome a su nivel. Los miré a los ojos, y por primera vez en meses vi que el miedo comenzaba a retroceder, reemplazado por una creciente sensación de alivio. Los atraje a mis brazos, abrazándolos fuerte contra mi pecho, sintiendo sus pequeños cuerpos relajarse en el mío. «Se acabó», susurré en su cabello, mi voz espesa de emoción. «Todo terminó. Vamos a casa». Y lo hicimos. Salimos de esa sala del tribunal, los tres,
Mi mano sosteniendo la de Mateo, su otra mano sosteniendo la de Lucas, una cadena pequeña e irrompible. Empujamos las pesadas puertas del juzgado y salimos al brillante sol de la tarde, dejando las sombras y las mentiras detrás de nosotros para siempre. Este viaje me enseñó una lección difícil pero crucial. La historia más ruidosa no siempre es la más verdadera. Mientras que el engaño teje historias convincentes de victimismo, la verdad a menudo se construye silenciosamente a través de años de acción constante y documentada. Mi fuerza no estaba en discutir, sino en el trabajo paciente de construir un registro innegable de cuidado. Aprendí que la verdadera protección para tu familia no se trata solo de amor. Se trata de la previsión de convertir ese amor en una fortaleza de hechos lista para el día en que más se necesite. A veces, la voz más tranquila en la habitación es la que sostiene la verdad más poderosa. Si crees que las mayores victorias se ganan a través de la preparación silenciosa, en lugar de argumentos ruidosos, por favor comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte.